Y estábamos aquí. Eh, bueno, estábamos viendo las ecuaciones en forma paramétrica. También empezamos a ver lo que era la derivada de una función en forma paramétrica. Eh, Estos ejercicios, pues bueno, no son muy importantes. Eh, Luego viene lo que son coordenadas polares, pero esto de coordenadas polares eh, podemos verlo después, sobre todo porque la idea es que vamos a ver integrales dobles en coordenadas polares y en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí se utiliza este sistema coordenado y bueno, si lo vemos ahorita se puede perder mucho la información. Vamos a pasar a lo que son funciones vectoriales, ya como tal. Este tema lo vamos a dejar pendiente para antes de que empecemos a ver integrales en coordenadas polares. Vemos estos temas que están aquí. Vamos a ver otras funciones vectoriales. Ya sabemos algo, de hecho ya les he comentado cómo está el rollo de las funciones vectoriales. Básicamente son funciones vectoriales cuyas componentes son funciones paramétricas. Es decir, una función vectorial la vamos a estudiar aquí como una función vectorial paramétrica, porque está en función de un parámetro. Ya sabemos que los parámetros les asignamos letras que están más o menos como a 3/4 partes del alfabeto. Y bueno, la variable, la letra por excelencia para los parámetros, pues es T, ¿no? Aunque puede ser otro. Pero aquí en la bibliografía que estamos utilizando, que es nuestro libro de Larson, utiliza T. Entonces tenemos una función que es un vector. Aquí ustedes pueden ver que está poniendo en forma negrita, lo está poniendo con negrita. Y si se fijan, efectivamente es un vector, solamente que sus componentes son funciones paramétricas. Esta función vectorial está en el plano. ¿Por qué? Pues porque tengo dos componentes, o sea, es una función vectorial de dos componentes, y J. Claro que aquí la tengo en forma de combinación lineal de los vectores base, aunque también la puedo representar en forma de diada. Aquí lo tenemos en forma de diada. Bien. Ahora, si yo estoy en el espacio tridimensional, pues obviamente incluimos una tercera componente que es la z, aunque z pues va a ser y de igual forma una función paramétrica, pero ahora en k. Entonces aquí lo estamos representando en forma de combinación lineal o bien puede ser en forma de triada. ¿Sí? En ambas situaciones pues es lo mismo. Ahora, ¿cómo es esto de las funciones vectoriales? Ya más o menos se los había yo comentado. Eh, en términos generales, recuerden que cualquier vector expresado en forma de componentes, pues es un vector posición, ya sea en forma de combinación lineal o en forma de eneada, pues a fin de cuentas es un vector posición. Entonces, estas funciones vectoriales también son vectores posición, es decir, van a tener como punto de aplicación el origen y el punto final va a ser el punto correspondiente a las componentes del vector que se obtiene eh, dado ese valor del parámetro. Entonces, si se fijan, aquí vemos que para t igual a 0, t subíndice 0, la función vectorial es este vector, este que está aquí. Y entonces voy a obtener este puntito. Para t igual a 1 es este vector, este. Y entonces voy a obtener este punto. Para t2, no les había dicho t igual a 1, disculpen, es t1. Para t2 es este vector y va a ser este punto. Es decir, si se fijan, esa función vectorial lo que hace es que es un vector posición. ¿Por qué? Pues porque el punto de aplicación
es el origen, pero al darle valores al parámetro, me va a dar puntos, bueno, ya se salió, me va a dar puntos que me van a generar esa curva, ¿sí? Esa básicamente es el comportamiento de una función vectorial. Esto es en el plano, pero si es en el espacio, es de la misma forma. Ahora, las gráficas de las funciones vectoriales, estas sí por excelencia están orientadas. Si se fijan, esas curvas tienen una orientación o un sentido, más bien un sentido, que lo podemos ver aquí expresado por la flecha. ¿Cómo es que vamos a obtener esas flechas o ese sentido sobre la curva? Pues es muy sencillo. Esto va a ser de acuerdo al orden creciente del parámetro. Conforme yo le vaya dando valores crecientes al parámetro, voy a ir obteniendo una serie de puntos, ya sea en R2 o en R3, y siguiendo ese orden, voy a ser capaz de establecer cuál es el sentido de la curva, ya sea en el plano o en el espacio. Bien. Eso es en cuanto a las gráficas. Bueno, esos ejercicios, pues ahorita vamos a realizarlos. Vamos con esta parte. Todos los conceptos de cálculo que hemos visto prácticamente desde la prepa, aunque bueno, vamos a hablar aquí en nuestra formación ya como profesional, eh, todo el cálculo que hemos visto desde diferencial hasta antes de esta, de nuestra materia de cálculo multivariable, pues eran funciones de dos variables o función de una variable. Sí, en términos generales se considera que es una función de una variable, aunque en realidad son dos. Y analizamos conceptos como límite, bueno, conceptos como dominio, rango, límite, continuidad, derivada, integral, etcétera. Todos esos conceptos los vamos a analizar también aquí. Y lo interesante es que prácticamente la estructura matemática o la esencia de esos conceptos se va a conservar. Simple y sencillamente lo único que va a ser diferente estos temas o estos tópicos ahora es que vamos a hacer una nueva variable nada más, pero básicamente todos esos conceptos se van a aplicar tal cual. Hay que decir que esto es precisamente por la naturaleza de linealidad que tiene la matemática en estos temas. A fin de cuentas, hemos analizado muchos operadores lineales, como lo son, por ejemplo, la derivación, la integración, etcétera. Entonces, esos conceptos se siguen conservando toda esa esencia matemática, todas esas características. ¿A qué me refiero con eso? De que yo puedo sumar funciones vectoriales y obviamente el resultado va a ser una función vectorial cuyas componentes van a ser la suma de las ecuaciones paramétricas correspondientes de las funciones que estoy sumando. Lo mismo para la resta. Aquí tengo yo la multiplicación escalar. Entonces, si yo multiplico una función vectorial por un escalar, el resultado va a ser un vector. Va a ser una función vectorial, cuyas componentes van a ser el producto de dicho escalar por las componentes paramétricas de la función vectorial. Lo mismo podemos hablar acerca de la división escalar, como lo tenemos aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien. En el concepto de límite, el límite de una función vectorial, obviamente lo vamos a hacer cuando el parámetro tiende a un valor. Entonces el límite de una función vectorial va a ser igual a la suma de los límites de las ecuaciones paramétricas de las componentes. ¿Por qué suma? Pues porque a fin de cuentas estamos definiendo al vector aquí como una combinación lineal, que es una suma de múltiplos escalares. Aquí es como lo estamos definiendo, ¿no? ¿Sí? Pero en un momento dado, si yo lo definiera en forma de diada o de tríada, sería lo mismo. No lo voy a escribir aquí porque ya ven que en ocasiones esto falla.
saca y no tiene caso. Mejor ya con los ejercicios lo vamos a ir explicando. El concepto de continuidad es fundamental en cálculo, ¿sí? O sea, básicamente sobre el concepto de continuidad descansa otros conceptos muy importantes como son la derivada, incluso la integral. Entonces, nosotros habíamos visto que cuando estudiamos cálculo diferencial, que una función es continua en un valor, x igual a x0, por ejemplo, si para ese valor, para ese x0 se cumplían tres condiciones. La primera era que el límite existiera. La segunda, que la función estuviera definida ahí. Y la tercera, que el límite en dicho valor sea igual a la función en ese valor. Esas eran las tres condiciones. Claro que de forma más simple, un poquito más coloquial, pues sabemos que lo podemos observar en la gráfica. Si yo soy capaz de trazar la gráfica de esa función sin separar el lápiz del cuaderno o la pluma del cuaderno, pues es una función que es continua. Sin embargo, aquí ya el concepto de continuidad ya va a implicar otras cuestiones, por ejemplo, el hecho de que sea una curva suave, y ese concepto de curva suave ya lo estudiamos, pero lo vamos a retomar aquí. Pero básicamente es lo mismo. En el caso de una función vectorial, si una función vectorial es continua en un valor t igual a a, acuérdense que la función vectorial está expresada como funciones paramétricas, o sea, la variable va a ser ese parámetro t. Entonces, vamos a decir que una función va a ser continua en un valor t igual a si se cumple que el límite exista, el límite cuando t tiende a exista, que la función evaluada en a esté definida, pero aparte que el límite sea igual a la función evaluada en dicho valor. De esa forma podemos garantizar que la función es continua en t igual a a. Ahora, si esa condición se cumple para cualquier valor de un intervalo, entonces diremos que la función vectorial es continua en dicho intervalo. Es exactamente el mismo concepto. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora el concepto de derivada. No, ese viene más abajito. Bueno, vamos a empezar ya. A ver, agárrense uno del 1 al 8. Bueno, El agárrense 7, uno. profe. Bueno, si se tardan, última vez que se las paso. Yo necesito que estén aquí. Sí, pero en lo que los escogemos, en lo que vemos No, cuál. es que es rápido, hijos. O sea, hay que estar al tiro, ¿sí o no? No Sí, digo, a ver, El pues, uno, no, ¿cómo ven? El 7. pues no nos da tiempo de revisar, profe. Mm, El 7, profe. el 7. Mm, está más interesante el 8. Bueno, el 8. Ah, sí, tienes razón. Ay, muchachos. A ver, dale. RT es igual a F de T, R de cruz G de T T. igual a. Espera. Ah, R de T igual a qué? a F de T, F de T. cruz G de T, donde F de T es igual a T cúbica en I menos T en J más 1. Ah, no, más T, perdón, en K. Sí. Y G de T es igual a raíz cúbica de t en i más 1 sobre t más 1 A ver, en a ver. j. Raíz de T en I, ¿verdad?
Sí, raíz cúbica. Más 1 sobre t más 1 en j más paréntesis t más 2, se cierra el paréntesis en k. Ok. Bueno, primero que nada, pónganse abusados. ¿Por qué digo que se pongan abusados? Porque son funciones vectoriales. Me tienen que decir función vectorial. Entonces sería f vector de t y g vector de t. Yo no puedo poner la letra en negrita. El libro seguramente se las está poniendo en negrita, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí, profe. Perdón, se me olvidó. Entonces, sí, no hay problema, no hay problema. Cuando la ponga en negrita, es una función vectorial. Entonces dígame f vector de t o g vector de t, ¿vale? Ok, profe. Bien. Entonces son funciones vectoriales, si se fijan, ¿verdad? Ahora, a mí me pide que encuentre el dominio de R de t. Y R de t es el producto cruz de estas dos funciones. Entonces voy a sacar ese producto cruz. A ver. Pues vamos a hacerlo aplicando la definición de producto cruz. Vamos a ver. En I. Bueno, lo podemos hacer de varias formas. Hay quienes utilizan el de cofactores, pero hay algunos que no han llevado geometría analítica. Por eso es que yo lo voy a hacer así. Perdón, álgebra lineal, no geometría analítica. Va a ser menos t cuadrada menos 2t en I. Este por este por este. Luego, más este por este, más t cúbica sobre t más 1 en k. Es este por este por este. Luego, más este por este por este. Va a ser t a la 1/3 por t. Se suman los exponentes. Eso va a ser t a la 4/3 j. Este por este por este. Luego van los impares. Este por este por este. Más t a la 4/3 en k. Luego, este por este por este. Me va a quedar menos t cúbica. Bueno, lo voy a poner así separado ya todo. Menos t cúbica. Quedamos que es este por este por este. Menos t cúbica en j menos 2t cúbica en j. Pero aquí estoy mal, va a ser t cuarta. T cuarta. Luego, este por este por este. Ese es menos t sobre t más 1 en i. Ahí está. Bien, vamos a simplificar. En i viene siendo esta suma. Viene siendo esa suma. O sea que es, lo voy a hacer aparte, menos t cuadrada menos 2t menos. Bueno, como todos son negativos, los voy a sumar. Al final voy a poner el resultado como negativo. Más 1 sobre t más 1. Aquí el común denominador es t más 1, entonces va a ser t cúbica más t cuadrada más 2, 2t cuadrada, perdón, es este cuadrado, más 2t cuadrada más t más t. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser t cúbica más 3t cuadrada más t más 2t,
porque esas dos t se van a sumar, más 2t, sobre t más 1, y esto es el i. ¿Sí? No oigo. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, está bien. Sí, profe. Ok, vamos ahora con las componentes en J. Es este más este, pues bueno, es más t a la 4 tercios menos t cuarta en J. Ah, menos 2t cúbica. Me faltó esa, ¿verdad? Sí, menos 2t cúbica. Eso en J. Y luego más en K tenemos a quiénes, a estos dos. Va a ser t cúbica sobre t más 1 más t cuarta, perdón, t a la 4 tercios. Eso en K. Bien. ¿Cómo saco el dominio? Porque a mí me está pidiendo el dominio el ejercicio. Para sacar el dominio, si yo observo, la función vectorial, a pesar de que es un producto cruz, es una superposición de vectores. Yo lo puedo visualizar así. ¿A qué me refiero como una superposición de vectores? A una suma de múltiplos escalares, a una combinación lineal. Básicamente, la superposición se representa como una combinación lineal que es una suma de múltiplos escalares, de vectores. Entonces, yo estoy sumando este vector más este vector más este vector, es una combinación lineal. Bien. El dominio de la función vectorial va a ser la intersección de los dominios de sus componentes. ¿Sí? La intersección del dominio de sus componentes. Es decir, los valores para los valores del parámetro para los cuales las tres componentes estén definidas de forma simultánea. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque no puede ser o no puede existir la función vectorial en un valor donde una de las dos componentes, por lo menos, no esté definida. Tienen que estar definidas las tres componentes para que podamos hablar de que es una función vectorial en R3. Entonces, esto significa que va a ser el dominio de la componente X de T, intersección el dominio de la componente Y de T, Y de R de T, más el dominio de la componente Z de T. Observen cómo aquí no le estoy poniendo flecha, porque a fin de cuentas las componentes son escalares. Entonces, el dominio de la componente en X de R, ¿quién es? Bueno, pues R de X o la componente X de T es esta. T cúbica más 3T cuadrada más 2T sobre T más 1. ¿Cuál es su dominio? Todos los números excepto el menos 1. ¿Por qué? Pues porque el menos 1 habría división entre 0. Entonces son todos los valores de T tales que T es diferente de menos 1. Ese es el dominio de la componente en X. ¿Quién es la componente Y? La componente Y es esta. Es Profe, perdón. R a la 4 tercios. Mande. En I no era negativo cuando lo estaba sumando. ¿Sí se acuerda que dijo Ah, que sí, sí. no era negativo al Tienes final? razón. Gracias. Sí. Aunque sí, cierto, sí, va a ser negativo, pero sigue siendo todos excepto el menos 1. ¿Vale? Ok, profe. La componente en Y es esta. ¿Cuál es el dominio de esta? Todos los reales. ¿Por qué todos los reales? Porque es una función polinomial, excepto este término que es raíz. Pero como es una raíz impar, no hay problema. Recuerden que la bronca es con las raíces pares.
porque esas no van a existir para los negativos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué significa? Significa que el dominio de la componente en Y son todos los reales. Bien, vamos con la componente en Z. Esta la voy a tener que poner acá porque ya no me va a caber. ¿Quién es la componente en Z? Pues es esta. ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su dominio? Todos los reales excepto el -1. ¿Por qué? Porque esta, su dominio son todos los reales. Pero de estas son todos los reales menos el -1. Entonces, el dominio de esas dos componentes de esa suma, pues es la intersección de eso. Y la intersección, pues es así. Todos los números excepto el -1, ¿sí o no? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, el dominio de la función vectorial, fácilmente puedo darme cuenta que va a ser la intersección de estos tres conjuntos, y esa intersección son todos los números excepto el -1. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Sí, Sí, profe. Vale, vale, profe. Bueno, pues así se saca el dominio de una función vectorial. Vamos a continuar. A ver, voy a compartir el libro. Bien, los siguientes ejercicios nos dice lo siguiente. Representar el segmento de recta desde el punto P hasta el punto Q mediante una función vectorial y mediante ecuaciones paramétricas. Este tema del, ¿cómo se llama? Del segmento de recta, viene acá, seguramente viene aquí, déjenme buscarlo. Si no, ahorita lo hacemos nosotros, ¿eh? Eso lo... No, no viene. Y, pero sí van a querer que nos lo saquemos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. A ver tú mismo, hijo, agárralo. Sale. Mm, Ya de los siguientes ejercicios, ¿verdad, profe? Sí, Mm, ¿El 15? a ver. Sale. A ver, échale. Vale. Sería, las coordenadas en P sería -2, -5, -3. Y en Q sería -1, -4, -9. Sí. Muy bien. Si se fijan, me está dando 2 puntos en R3. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, vamos a representarlos rápidamente en el espacio.
A ver, entonces, el punto P es menos 2, 5, menos 3. Profe, ¿dónde está compartiendo? Sí, gracias. Ahí está. Ok, entonces, este es el punto P. Y tengo el punto Q. El punto Q es menos 1, 4, 4, más o menos, 9, 3, 6, 9. Por acá. Ese es el punto Q. Menos 1, 4, 9. El segmento de recta definido por esos dos puntos es este. Ese es el segmento de recta. Ahora, lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo encuentre la ecuación de ese segmento de recta en forma paramétrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que yo ya he manejado, y de hecho hemos obtenido las ecuaciones de la recta en forma paramétrica. De hecho, ese fue un tema que estudiamos pues cuando vimos rectas. Sí, estuvimos haciendo muchos ejercicios. Pero esto no es una recta, esto es un segmento de recta, es un pedacito de la recta. Bien. Sin embargo, pues sí lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar la ecuación de la recta, pero vamos a restringir el dominio del parámetro de tal suerte que solamente me pueda describir la partecita de la recta del punto P al punto Q. No sé si se entienda eso. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, fíjense cómo. Ahorita voy a pasar lista, porque al principio de la clase estaba prácticamente casi todo el salón. ¿Sí? Faltan 5 minutos para que se acabe la clase y faltan más de 10 personas. ¿Vale? No se me vayan, voy a pasar lista. ¿Ok? Sí, profe. Está Ok, bien. profe. Ok, profe. Sí, profe, está bien. Bien. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar la ecuación de la recta? Ya lo hemos dicho. ¿Qué necesitaba yo para encontrar la ecuación de una recta? A ver, ¿quién se acuerda? Un punto sobre la recta y un vector perpendicular a este. No, Que me estoy confundiendo. no, no, no. Necesita un punto de la recta y un vector normal a la recta. No, 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 no. Concéntrense, por favor. ¿Qué se necesita? ¿No oigo? Un punto y un vector paralelo a la recta. A ver, pongan sus cámaras, por favor. Pongan sus cámaras. ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación de una recta? Es que acabamos de hacer el examen de ese tema. Lo acabamos de hacer.
¿Sí se entiende o no? Lo acabamos de hacer. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí, profe, lo Sí, acabamos de profe. hacer. Sí. El que no hemos hecho es el de planos. Hasta ahí se quedó. Sí, es verdad, ¿verdad? ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación de una recta? No. Calcular. Una compañera acaba de poner en el chat que se necesita un punto en el plano y un vector normal al plano. No, estoy diciendo recta, no plano. Yo estoy diciendo la ecuación de una recta, no la ecuación de un plano. Es que Un ese es el punto y problema. un vector paralelo a la recta. Les voy a decir qué es lo que pienso, ¿eh? Que no estudiaron para el examen que ya hicieron. Profe, ¿solo se necesitan los 2 puntos? No. ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación de una recta? No es un punto y el vector paralelo a la recta. Dilo fuerte, por favor, mija. Un punto y un vector paralelo a la recta. Ok. Tengo 2 puntos. Voy a escoger uno. ¿Cuál? Voy a escoger el P. Me hace falta el vector paralelo, no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tendré que hacer entonces? Si no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se llama? Sí. Estoy esperando. ¿Qué tengo que hacer? Saca el vector que va de P a Q. A ver, más fuerte, hijo, díselos, por favor. Saca el vector que va de P a Q. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas que sería así? Sale. De sacar el vector que va de P a Q, hacemos este principio de transmisibilidad y ya tenemos el vector Ok. paralelo que ocupamos. Porque los puntos están sobre la recta, sería un vector que pasa por esos 2 puntos, es un vector que está sobre la recta y ok, sería paralelo. Bien,
Entonces ese vector paralelo sería el vector PQ. ¿Cuánto es el vector PQ? Sería así. Y quedamos que íbamos a tomar como punto el punto P. Entonces ya podemos encontrar la ecuación de la recta. El vector generador de la recta sería x más 2, y menos 5, z más 3. Y este vector generador de la recta debe de ser múltiplo escalar de el vector paralelo. Bien. Entonces, significa que voy a tener esto así. Igual a t menos t, 12t, igual a componentes, y voy a obtener la ecuación paramétrica de la recta, que sería x menos 2 más t, y más 5, perdón, y igual a 5 menos t, y z igual a menos 3 más 12t. Esta es la ecuación paramétrica de la recta, pero es la recta. Yo no quiero la recta, yo quiero el segmento de recta. Si t vale 0, r de 0 vale este punto. Lo puedo ver fácilmente si sustituyo t igual a 0 en la ecuación paramétrica. ¿Me va a dar quién? Bueno, más fácil. Si t vale 0, voy a obtener el punto menos 2, 5, menos 3, que viene siendo el que cogí como inicio. Pero yo voy hasta este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el valor del parámetro para llegar al punto Q, que es el último. Esta función vectorial lo que hace es esto. Ya lo hemos explicado. Me va generando el segmento hasta llegar aquí. Entonces, si t vale 0, estoy en P. Tengo que encontrar el valor del parámetro que obtendría para llegar a Q. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo el punto en las ecuaciones paramétricas y si todo estamos haciéndolo bien, me debe de dar el mismo valor del parámetro en las tres coordenadas que corresponden a esas tres ecuaciones. De aquí, t vale ¿cuánto? Vale 1. De aquí, t vale ¿cuánto? Vale 1. De aquí, t vale ¿cuánto? Vale 1. Ahí está bien bonita. La ecuación del segmento de recta es esta, pero de t yendo de 0 a 1. Cuando vale 0 estoy aquí, pero cuando vale 1 voy a estar en Q. ¿Se entendió o no? No oigo. Se entendió, profe. Pónganse a estudiar. No, a ver, no estén pasando los exámenes por pasar.